Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Hoje eu gostaria de tratar de um tema não tanto controverso, mas pouco conhecido, talvez mal entendido. E para falar desse tema eu gostaria de trazer aqui a presença muito especial do Padre Damin. Nós falaremos sobre o Sagrado Coração de Jesus. Então, a nossa pequena conferência, ela falará sobre o Sagrado Coração de Jesus como ele de fato é. Sem confusões, vamos tentar mostrar realmente o que é o Sagrado Coração de Jesus, o que ele se distingue, né, do sentimentalismo, das falsas devoções, e o que ele tem de próprio e a posição que ele ocupa na igreja. Então eu gostaria de começar perguntando ao Padre Damin o que distingue o Sagrado Coração de Jesus, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, daquilo que o Senhor chamou de um amor caricaturesco, efeminado, de bombons, né? De bombons e telenovelas. Então, do que se distingue esse amor de Jesus deste amor falso, do falso amor do mundo? Qual é a diferença, Padre? Me parece que la respuesta se fundamenta en la sagrada tradición de la Iglesia, en la Sagrada Escritura y en el Magisterio. Y por eso la respuesta que voy a dar me voy a fundamentar en los papas León XIII, el Papa Pío XI y el Papa Pío XII, que escribieron explícitamente encíclicas sobre el Sagrado Corazón de Jesús y que son una guía segura de lo que la Iglesia quiere enseñar sobre esta gran devoción de la cual tiene que estar impregnado todo católico. Me refiero a la encíclica Annum Sacrum del Papa León XIII del año 1899. Me refiero a la encíclica Miserentissimus Redentor del Papa Pío XI del año 1928, y me refiero a la encíclica Aurietis Aquas del Papa Pío XII del año 1956. Son una guía segura para constatar que lo que voy a decir no es invento mío, sino que tiene un fundamento católico, un fundamento en la Sagrada Escritura, un fundamento en la tradición de la Iglesia, un fundamento en el magisterio de la Iglesia. No sé, portavoz, o como le gusta decir al Papa Pío XII, portaestandarte de lo que es el Sagrado Corazón de Jesús. Cuando hablamos del Sagrado Corazón de Jesús, estamos hablando del mismo Dios hecho hombre, que la Iglesia define de manera magnífica a Dios hecho hombre, dos naturalezas, naturaleza divina, naturaleza humana, en una sola persona divina, como unión hipostática. Entonces, adoramos a Jesucristo, Dios hecho hombre. Y basado en esto, decimos que nuestro Señor Jesucristo nos ama con un triple amor. Nos ama como Dios y nos ama como hombre. Como Dios, por supuesto, porque es un amor divino, un amor infinito, un amor perfecto. Dios es caridad. Así nos dice la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, versículo 8. Pero también Jesucristo es verdadero hombre, tiene una naturaleza humana. Y por lo tanto, Jesucristo nos va a amar con un amor de voluntad y un amor de sentimiento. Recordemos inclusive que esta naturaleza humana ha sido asumida por esta única persona divina, por lo tanto, su amor de voluntad y su amor de sentimiento también van a ser perfectos y están de alguna manera divinizados. Entonces, Jesucristo, como restaurador del hombre en su redención, va a querer comunicarnos ese triple amor a través de lo que es la virtud teologal de la caridad. Entonces, cuando hablamos del amor del corazón de Jesús, estamos hablando del amor de caridad, del amor de ágape, o sea, un amor sobrenatural, un amor que viene del mismo Dios. Dios nos presta su amor para que nosotros podamos amarle con su mismo amor, sentirnos amados por Dios. Por lo tanto, hablar del amor del Sagrado Corazón de Jesús
es hablar también de comenzar una vida de gracia, una vida de amistad con Dios, una vida sobrenatural, una vida en donde la reparación, el desagravio que nuestro Señor Jesucristo pide, tiene que estar sobrenaturalizado. Si no, caemos en lo que decíamos, ese amor falso. ¿Cuál es el amor falso? El amor falso es lo que niega lo sobrenatural y simplemente lo centra todo en un sentimentalismo superficial, en donde simplemente el amor de Jesús sería preocuparse por los pobres, preocuparse por nosotros que le duele lo que les está pasando, pero no es eficaz, no obra sobrenaturalmente, ni hay una promesa del reino celestial, ni hay un elevar al hombre a la categoría de hijo de Dios en Cristo a través del santo bautismo y que se desarrolle todo ello. Vale, entonces, existe un aspecto sentimental perfecto Sí, en la devoción al Sagrado exactamente, Corazón de Jesús, por mas eso más do que eso, além. el amor sentimental de Jesús está fundamentado en su amor de voluntad, y tanto el amor sentimental de voluntad está fundamentado en el amor divino. O sea que hay una jerarquía, si podríamos decirlo. A pessoa do Filho assume a natureza humana. Exactamente, es sobrenatural elevado hasta llegar al amor divino. Por eso decimos, por ejemplo, que la humanidad santísima sirve como camino para llegar a la divinidad. Por eso decía San Agustín cuando comentaba por qué dice Cristo en San Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, Jesucristo como hombre se dice camino, como Dios se dice verdad y vida. Então, essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela santifica a nossa humanidade, ela diviniza, ela nos faz semelhante a esse amor de Jesus, que é um amor muito maior que o amor meramente sentimental. Exactamente, Muito maior que o amor humano. porque si nos quedáramos en un amor puramente sentimental, también de alguna manera estaríamos opacando y hasta negando que Jesucristo es Dios y que su humanidad es un instrumento de la divinidad para nuestra redención, y que la redención de Cristo tiene un valor infinito porque es Dios. Si no, no tendría ese valor infinito. É um amor que vem de cima para baixo, ¿no? Exactamente, es un amor que baja del cielo, que baja de lo sobrenatural y se hace visible. Por eso va a decir la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9 de San Pablo, que Jesucristo contiene toda la cualidad de la divinidad corporalmente. El Dios invisible se ha hecho visible, como decimos en el Adeste Fidelis cuando cantamos para Navidad. Sim, graças, Padre. E com respeito ao lugar, ao espaço que ocupa essa devoção ao Sagrado Coração na igreja, é uma devoção entre outras ou tem um papel especial? Qual é o lugar que ela ocupa na igreja, segundo os papas? Según los papas, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la devoción de las devociones. ¿Y por qué? Voy a leer un trozo de la encíclica Aurietis Aquas, más precisamente la importancia del culto al corazón de Jesús, su naturaleza, su objeto y su fin, que está en el punto 60, y que el Papa Pío XII resume de una manera muy profunda, delicada y precisa, por qué el culto al Sagrado Corazón de Jesús no puede un católico, un cristiano en conciencia dejarlo de lado. Es más, había una prescripción también que en toda iglesia tenía que haber una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Toda iglesia tenía que tener una imagen. Tenía que tener una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y cuál es el sentido? Porque si bien es que Cristo en su Sagrado Corazón, estrictamente hablando, está en el sagrario, pero la imagen nos trae a la memoria sensiblemente la importancia que tiene. Pura verdad. ¿Entiende? Sí, recordemos que desde el momento en que Cristo se ha encarnado, de alguna manera Cristo es imagen del Dios invisible, es el ícono de Dios Padre. Entonces, la utilización de imágenes en el culto católico es un instrumento para mostrarnos lo invisible
basados en la encarnación del Verbo. Y este punto dice lo siguiente: ahora bien, asentada esta verdad principal de que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, la unión hipostática, que el corazón de Jesús es el corazón de la persona divina, esto es, del Verbo encarnado, y de consiguiente, que por él se representa, y como se pone ante los ojos todo el amor con que se estrechó en su espíritu y aún ahora nos abraza, y por esta misma razón hay que dar tanta importancia al culto del Sacratísimo Corazón, que se tenga en la práctica como la más acabada profesión de la religión cristiana. Pues esta es la religión de Jesús, que se funda toda el mediador hombre y Dios, de suerte que no se puede llegar al corazón de Dios sino por el corazón de Cristo. Como él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, versículo 6. Siendo esto así como lo es fácilmente, deducimos que el culto del Sacratísimo Corazón de Jesús, por lo que a su misma naturaleza se refiere, es el culto de la caridad con que Dios nos ama por medio de Jesús, y juntamente el ejercicio de nuestro amor respecto de Dios y de los demás hombres. Para emplear otra expresión, tal culto a la caridad de Dios para con nosotros es como el blanco, es decir, es el objeto de la adoración, de la acción de gracias y de la imitación, y se encamina como afín a la consecución de la absoluta perfección de nuestro amor con Dios y con los demás, cumpliendo cada día con más ardor el encargo nuevo del Divino Maestro dio a los apóstoles como sagrada herencia, diciendo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros así como yo os amé. San Juan capítulo 13, versículo 34 y capítulo 15, versículo 12. Y este mandamiento es realmente nuevo y propio de Cristo, porque como dice el Aquinate, es decir, Santo Tomás, poca diferencia existe entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, ya que, como dice el profeta Jeremías, pactaré con la casa de Israel una nueva alianza. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Ahora bien, ese mandamiento pertenecía al Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento se practicaba a impulso del temor y del amor santo, de donde este mandamiento existía en la antigua ley, no como propio suyo, sino como preparación a la nueva ley. Así nos dice Santo Tomás de Aquino al comentar el Evangelio de San Juan en el capítulo 13. En palabras resumidas, Jesucristo nos comunica el amor de Dios, ese amor de Dios que viene a restaurar el amor humano de voluntad y de sentimiento y a sobrenaturalizarlo con la gracia, y que se manifiesta en la virtud teologal de la caridad, que nos hace amar con el mismo amor que Dios nos ama. O sea, si pudiéramos dar una definición del catecismo, es un don divino que hace al hombre, infundido por Dios en nuestras almas, que hace al hombre amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos por amor de Dios. Y por supuesto que esto tiene un fundamento doctrinal, porque nadie ama, como dice Santo Tomás de Aquino, lo que no conoce. Entonces, quien tiene el amor de caridad, el verdadero amor de Dios, y quiere realmente ser instrumento del corazón de Jesús y de su culto, va a nacer en él el deseo de conocerlo. Padre, impressiona a força como coloca Pio XII, né, que é a expressão mais bem acabada da profissão da religião cristã. Exatamente. É impressionante. Eu, antes do Senhor ler essa passagem e trazer para a gente, o nosso entendimento, essa passagem de Pio XII, eu não tinha compreensão de quanto era importante a devoção sagrada do coração de Jesus. E eu penso que ajuda a enfatizar ainda mais essa questão, aquele aspecto que o Senhor trouxe também, juntamente com esse, de que ele está relacionado à devoção ao Sagrado Coração com o perfeito cumprimento
né, ou realização das 3 fases da vida interior, que o Garrigou Lagrange coloca, né, nos seus livros sobre a vida espiritual. Então, como relacionar essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus com as 3 fases da vida interior? Recordemos ante todo que estas 3 edades de la vida interior no es una creación de Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange trae lo clásico de la espiritualidad católica. Por eso él, cuando escribe las 3 edades de la vida interior, es fruto de sus clases de espiritualidad de años y años, de lo que él ha vivido, y que a su vez está fundamentado en Santo Tomás de Aquino, en San Juan de la Cruz, en Santa Catalina de Siena, en Santa Teresa de Jesús. Y a su vez, si nos remontamos para atrás, podemos llegar hasta los padres de la Iglesia y hasta la misma Sagrada Escritura. Ahora, cuando hablamos de las 3 edades de la vida interior, estamos hablando de un crecimiento gradual, sobrenatural, de la vida espiritual de un cristiano, de un católico, sea el estado de vida que tenga, sea religioso, sacerdote o seglar. Y a cada uno en su estado de vida tendría que normalmente pasar por estos 3 estados. Ahora, si lo relacionamos con el Sagrado Corazón de Jesús, tendríamos que decir que por eso existe este triple amor. Podríamos comparar la vía purgativa, cuando comienza la persona a tener una vida estable en gracia y una lucha contra sus pasiones, el amor de sentimiento del corazón de Jesús. Por eso las purificaciones activa de los sentidos y después la purificación pasiva de los sentidos, que hace entrar a la vía iluminativa, que ahí entraríamos en el amor de voluntad, en donde se hace referencia a toda la vida de Cristo como un ejemplo de la vía iluminativa. Quien ha pasado por esas purgaciones empieza a imitar a Cristo como Él vivía acá en la tierra, en lo esencial, es decir, en sus virtudes. Especialmente haciendo recalcar las virtudes de la fe, esperanza y caridad. Es cierto que Cristo no tenía fe ni esperanza, pero de Él nace como de una fuente la fe de la esperanza. Y aquel ejemplo que necesitamos de fe y esperanza es suplido de manera misteriosa y providencial por la Santísima Virgen, que ella, al dar carne y sangre al Verbo, por obra del Espíritu Santo, es un ejemplo acabado de fe y esperanza, que no lo puede ser el Verbo de Dios en ese sentido, por tener la visión beatífica y por ya poseer en su humanidad santísima el estado de gloria. Sí. Entonces, por último, al pasar por esa purificación pasiva del espíritu que nos habla San Juan de la Cruz y que trae a colación Garrigou Lagrange en sus 3 edades de la vida interior, ya en el tomo 2, estaríamos hablando de esa divina unión y ya del amor divino, que ya nos prepararía para entrar en el cielo y poder ver a Dios cara a cara con el Lumen Gloriae. O sea, la fe se transforma en visión, la esperanza se transforma en posesión y el amor de Dios se ve en todo su esplendor, porque estamos gozando de la vista de Dios. Ele põe isso muy simplesmente, la vida eterna comenzada. Exactamente, porque está en germen, está en semilla en nosotros, en el momento del bautismo. Y eso se tiene que ir desarrollando, como se desarrolla una planta, como se desarrolla un cuerpo. Por eso Jesucristo, por ejemplo, pone la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador también podemos encontrar las 3 edades de la vida interior. O sea que estamos viendo que todo esto es profundamente bíblico, tradicional y conforme al magisterio de la Iglesia Católica. Lamentablemente esto a veces no se ve así porque reina en la feligresía católica, en el pueblo católico, una gran ignorancia de los tesoros doctrinales, morales, espirituales que tenemos en la Iglesia, y se buscan las migajas en las iglesias falsas, en las sectas, cuando en realidad en la religión verdadera lo tenemos todo porque Cristo lo ha dejado todo. E padre, quando nós falamos em devoção católica, quando pensamos em devoções católicas,
além de ocupar um lugar muito especial, essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, isso nós sabemos sobretudo no início do século XX, na igreja era muito forte, né? Esses papas todos promoveram essa devoção, como o senhor menciona. Além desta, uma outra devoção muito cara e muito recomendada pelo magistério da igreja é a devoção à Santíssima Virgem Maria. Exactamente, la devoción a la Santísima Virgen María ha acompañado siempre a la religión católica, aún en los primeros cristianos. Recordemos que por tradición se sabe que la Santísima Virgen María recibía de manos de los apóstoles la Sagrada Eucaristía, e inclusive se precisa que, como fue confiada a San Juan, la Virgen participaba de la Sagrada Eucaristía, de la Santa Misa del sacrificio eucarístico que celebraba el apóstol San Juan. Sí. La devoción a la Santísima Virgen María siempre ha sido vista como el camino más fácil, corto y seguro para unir a nuestro Señor Jesucristo, y como aquel modelo de cristiano de una respuesta perfecta a la gracia de Dios y a la redención. Poderíamos dizer que a Virgem Maria é o exemplo de devoção ao Sagrado Coração de Jesus, Padre? Sí, porque ¿quién en esta tierra como pura criatura se dejó invadir por el amor de Dios sino la Santísima Virgen María? En la Santísima Virgen María podemos ver desplegado por el Espíritu Santo, en la llena de gracia, el triple amor del corazón de Jesús. El amor de sentimiento, el amor de voluntad y el amor divino, desplegado por la gracia. Que por eso se le dice llena de gracia, Hecarito Mene, que es, ella ha sido pensada en la mente divina para que sea concebida en gracia, nazca en gracia, continúe viviendo en gracia y pase a la otra vida en gracia de Dios, cada vez creciente y cada vez más intensa, sin tener ningún tropiezo en ese camino. Eso quiere decir la Inmaculada Concepción. Sim. Muito bem, muito obrigado, muitas graças, Padre Dami, pelas suas explicações sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu peço que o Senhor encerre essa nossa pequena conferência invocando a Santíssima Virgem Maria, pedindo a sua bênção y invocando la bênção de Dios sobre nós aquí. Vamos a dar la bendición y antes quisiera hacer una pequeña conclusión de lo que hemos dicho. Un ejemplo práctico para poder entender todo esto es San Juan Eudes. San Juan Eudes nos habla de no poder separar los sagrados corazones de Jesús y de María. Sí. ¿Y por qué habla de no poder separar los sagrados corazones de Jesús y de María? Porque basado en lo que dice San Luis María Griñón de Montfort, la Virgen es el molde de nuestro Señor. Y desde el momento que el Espíritu Santo tomó carne y sangre del Salvador, la carne del corazón de Jesús es carne de María. Entonces, ¿cómo separar lo que Dios ha unido? Y recordemos que el corazón inmaculado de María, al estar lleno del amor de Dios, por ver gracia del Espíritu Santo, es una expresión acabada del amor del corazón de Jesús entre los hombres, y por lo tanto la Virgen es, como diríamos hoy, un vehículo que el Espíritu Santo utiliza para venir a nosotros, ese Espíritu Santo que Cristo nos compró al morir en la cruz y ser atravesado su costado, del cual brotó sangre y agua, para hacernos vivir lo que Él nos ha enseñado y poder hoy, 2018, llevar a la práctica ese amor que estábamos meditando. Padre, penso que isso coloca diante de nós católicos, todos nós, católicos tradicionais, né, aquilo que o senhor tinha dito, né, o não ser do estilo do protestantismo, ou isto ou aquilo. Nós devemos abraçar as duas coisas, né, a devoção à Virgem Maria e a devoção ao Sagrado Coração juntas, Una regla práctica para que uno no caiga en los errores y no se aparte de la fe católica ni en lo doctrinal, ni en lo moral, ni en lo espiritual, aún en lo natural, para no apartarse de esa mirada correcta que tenemos que tener, es que la religión católica siempre es la religión de la I. En cambio, las falsas religiones, por lo general, es la religión de la O. ¿Qué quiere decir esto? Que el católico siempre dice esto y aquello, razón y fe, natural y sobrenatural, Jesús y María. Sí. En cambio, el protestante,
El que anda en errores opone y desarmoniza las cosas que Dios ha unido. Entonces dice, o Jesús o María, o la razón o la fe. Si tengo fe, no puedo seguir la razón. Si razono, estoy en contra de la fe. Oponen cosas que es imposible oponer porque Dios es el dueño, el amo y señor y el creador del ámbito natural y sobrenatural. Entonces no podemos oponer lo que Dios ha creado. Sí hay una jerarquía, por supuesto, pero jerarquía no significa oposición o contradicción. Entonces siempre tengamos esta regla clara para no desviarnos en la fe católica en ninguno de sus tres ámbitos importantes, doctrinal, moral y espiritual. Les exhorto a que siempre tengan una devoción profunda al corazón de Jesús, lo invoquen diariamente, lo mismo que al corazón inmaculado de María, rezando el Santo Rosario, tratando de hacer la comunión de los 9 primeros viernes, de los 5 primeros sábados, tratando de confesarse el primer sábado, de meditar los 15 minutos como pide la Virgen Fátima, de rezar al menos una parte del rosario y de llevar a la práctica el amor al prójimo, que es una de las características de que uno está creciendo en la vida espiritual. Y no estoy hablando de sentimentalismo o simplemente de un amor humano. 2 características dan los santos de que alguien está creciendo en la vida interior. Su permanencia en la gracia, o sea, el desterrar el pecado mortal, que no sea lo habitual. Una lucha intransigente con el pecado venial deliberado y el amor al prójimo, que va creciendo porque ve sobrenaturalmente en el prójimo a nuestro Señor Jesucristo. Son características concretas de que una persona está llevando una vida espiritual seria y que lo que está estudiando realmente le está sirviendo como un instrumento para crecer en la vida espiritual y no para henchirse de soberbia, creyendo que es dueño de la verdad, sino que estamos al servicio de la verdad. Dios es la verdad misma y si nos da a conocer algo de su verdad es para que nosotros nos gloriemos en Él, la difundamos, pero no para que nos adueñemos como los fariseos que se adueñaban de la verdad, ni ellos la vivían ni dejaban a los demás vivirla. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para no caer en el jansenismo, para no caer en un liberalismo, para no caer en el modernismo, para no caer en un ateísmo práctico. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, damos la bendición. Sim, Padre, penso que foi suficientemente claro. Bien. Professor Mensa. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Benedictios Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et manet semper. Amén. Que los sagrados corazones de Jesús y de María bendigan y protejan a todos los que escuchen este video y que llegue a muchas almas que realmente se enamoren perdidamente de los sagrados corazones y quieran realmente ser católicos, que defienden la fe católica para que no se pierda y que son portadores también del amor de Dios. Assim seja. Ave María Purísima. Sem pecado concebido.